Muy bien, pues vamos a comenzar. Antes que nada, les quiero dar las gracias por haber tomado este tiempo, estos momentos, estos minutos para asistir a este pequeño webinar, esta masterclass, en la cual pues tengo yo como objetivo compartirles lo que conozco y lo que sé de los planes personales de retiro en México, al ser yo asesor financiero experimentado en estos temas, y darles a ustedes herramientas para poder tomar una decisión más informada. Supongo que si estás en esta clase, pues puede ser que estés buscando opciones para invertir para tu retiro, quisieras saber qué son los planes personales de retiro, cómo funcionan, cómo te pueden ayudar para formar un capital para tu retiro. Y bueno, pues el objetivo de esta clase es que ustedes puedan tomar decisiones informadas y a la hora que estén frente a un asesor, pues puedan ustedes saber qué preguntas hacer, qué tipo de planes hay en el mercado y puedan tomar una decisión pues que vaya acorde a las metas que ustedes tengan. ¿Ok? Les agradezco de nuevo, Isaías, Héctor, Bárbara, Manuel, Brandon, por conectarse y aquí vamos a dar inicio. ¿Ok? Si durante la reunión quiero hacerla lo más interactiva posible, ¿ok? Me pueden detener, pueden levantar la mano en el chat o escribir en el chat y con mucho gusto podemos estar respondiendo preguntas a la par que vamos dando la presentación, ¿ok? De igual forma, al final de la presentación vamos a tener un espacio igual para poder platicar, para poder resolver dudas y poder resolver cualquier tema que haya pendiente, ¿ok? Muy bien. Antes que nada, pues me vuelvo a presentar. Tal vez algunos aquí ya me conocen, otros no. Soy Roger Rodríguez Narváez. Yo soy licenciado en Mercadotecnia y Negocios Internacionales. Cuento con una maestría en Administración y Finanzas y soy asesor financiero certificado ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas de México. ¿Ok? Yo trabajo con las aseguradoras Allianz y Seguros Monterrey y durante los últimos 4 años mi enfoque ha sido en proyectos patrimoniales y gastos médicos mayores. O sea, yo veo planes personales de retiro, seguros de gastos médicos mayores e inversiones patrimoniales. El día de hoy, pues vamos a enfocarnos en la parte de inversión para tu futuro, que es el plan personal de retiro. Para poder entender un plan personal de retiro, tenemos que primero comprender cómo está la situación actual de las pensiones en nuestro país, en México. ¿Ok? Primero, existen en México hoy por hoy dos leyes de pensiones que están vigentes. La primera es la ley 73, que tal vez la has escuchado. Esta ley es la que es, bueno, está vigente porque todavía hay personas que se pueden jubilar con esta ley, más sin embargo, todos los que estamos trabajando a partir de julio del 97 ya no pertenecemos a esta ley. Pero la ley 73 estuvo vigente hasta el 30 de junio de 1996. Esta famosa ley 73 es la que te garantiza una jubilación hasta el 100% del sueldo con el que estés dado de alta ante el IMSS. Todas aquellas personas que empezaron a trabajar formalmente ante el IMSS antes del 30 de junio de 1997 pertenecen a esta ley. ¿Ok? Todas aquellas personas que nos incorporamos a la vida laboral a partir del 1 de julio del 97 en adelante, pues ya no pertenecemos a la ley 73, pertenecemos a la ley Afore. Y bajo la ley Afore ya no se garantiza una jubilación al 100% de nuestro sueldo. Bajo las Afores únicamente nos vamos a jubilar con lo que tengamos ahorrado en la bolsita del Afore. ¿Cuánto va a ser eso? Pues va a depender mucho de si hiciste o no aportaciones adicionales y con qué sueldo estuviste dado de alta, porque en eso se basa la cuota obrero patronal que se ingresa a tu plan. Pero en promedio se calcula que más o menos vamos a tener una tasa de reemplazo o jubilación con esta ley de aproximadamente el 25 a 27% del sueldo que tú venías ganando. Pues si tú ganabas, por ejemplo, 10,000 pesos al mes, pues el Afore te va a dejar una tasa de reemplazo, una jubilación de más o menos 2,700, 3,000 pesos al mes. Entonces, pues sabemos de antemano que esto va a ser un golpe muy fuerte para toda nuestra generación. No va a ser suficiente lo que vamos a recibir de la Afore. Por lo tanto, está en nuestras manos formar un plan B, un capital por otro lado, que lo vayamos invirtiendo, que vaya creciendo, para que cuando llegue el momento de jubilarnos podamos tener acceso a ambas cosas. Lo que te vaya a dar el gobierno, pues algo bueno va a ser, pero adicional, un capital que tú fuiste formando y entre las dos cosas logres un colchón más fuerte para tu retiro. Se calcula que aproximadamente que en México el 70% de la población no va a recibir pensión. Y esto derivado que aproximadamente el 53% de las personas trabajadoras activas en el país no cotizan ante el IMSS o trabajan de forma independiente. Por lo tanto, no tienen acceso a una jubilación por parte del gobierno. Los que sí tengan acceso a esta jubilación derivada de la ley Afore va a ser muy pequeña, no va a ser suficiente.
Entonces, por eso es que un plan personal de retiro es vital para que complementes lo que vas a recibir del Afore, o si no tienes Afore porque eres profesionista independiente, pues con mayor razón, para que tengas un capital para tu retiro, un plan personal de retiro puede ser uno de los pilares para tu inversión a futuro. También aquí quiero hacer hincapié en un tema que ha sonado muchísimo en redes y en las noticias las últimas semanas, y esto es la reforma a la ley que el presidente ha, lo voy a silenciar aquí, la reforma a la ley que el presidente ha ingresado para que se pueda mejorar la pensión de las personas. Inclusive se ha hablado de que se regrese al 100% de jubilación. Bueno, la reforma de la ley que ingresó el presidente eh, quiere que, o lo que busca es que aquellas personas que se vayan a jubilar bajo la ley Afore y que su jubilación resulte en un monto menor a 16,700 pesos mensuales, que ese es el promedio de salarios de los que están inscritos ante el IMSS, entonces el gobierno va a pagar la diferencia para que llegues a ese tope de 16,700. Esta es una ley que todavía no está aprobada, se va todavía a platicar y en el Senado y en la Cámara de Diputados. Y uno de los puntos críticos de esta ley es ver de dónde vamos a sacar como país el dinero para poder soportar estos pagos, ya que hoy por hoy las arcas públicas no dan, o los números no cuadran, ¿no? Entonces, todavía no sabemos qué va a pasar. Por lo pronto, esta iniciativa de ley va a beneficiar a las personas que ganan 16,000 pesos o menos. Si tú ganas más que eso, pues aún así también va a ser necesario complementarlo con un plan personal de retiro. Entonces, lo que yo les digo es, no se confíen de lo que vaya a hacer el gobierno. Hoy por hoy no tenemos garantizada una jubilación todos los que estamos en la ley Afore. Lo que vaya a pasar en el futuro no lo sabemos. Por lo tanto, lo que podemos hacer hoy es sembrar semillas que vayan creciendo en un capital que vaya creciendo para que cuando llegue el momento de retirarte, recobres lo que te vaya a dar el gobierno, lo que vaya a hacer, pero adicional, tú también hayas formado un capital que tú fuiste formando de propia cuenta. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué estrategia usamos para ahorrar para nuestro futuro, para un plan que hacemos a largo plazo, que es para asegurar un retiro digno? Pues la estrategia es aprovechar nuestra etapa productiva, el momento de nuestras vidas en las que estamos activos laboralmente. ¿Qué pasa de los 0 a los 25 años? Pues idealmente estamos estudiando, dependemos de nuestra familia. De los 60 años en adelante, pues idealmente estamos disfrutando de nuestro retiro. Si queremos seguir trabajando después de los 60 años, que sea por gusto, no por necesidad. Por lo tanto, ¿qué momento o qué etapa de nuestras vidas nos queda para poder formar esta etapa, este plan a largo plazo? Pues nos queda entre los 25 y 40 años. Momentos en los que ya podemos entrar al mercado laboral, estamos generando recursos y podemos destinar una parte de nuestros ingresos a un plan a largo plazo e invertirlo para formar un capital para nuestro retiro. Entonces, lo primero que debemos hacer es comenzar lo más jóvenes posible. Lo ideal es que comencemos desde los 25 años, cuando estamos empezando a trabajar. No quiere decir que cuando tengas 40 o 45 no puedas formar un capital para tu retiro. Sí lo puedes hacer, simplemente hacerlo lo más pronto posible. Hablando de las inversiones para tu futuro, el plan PPR debe formar parte de 3 pilares o más pilares que ustedes puedan formar para su retiro. Yo aquí les voy a poner 3 opciones de diversificación que ustedes pueden hacer para su retiro. O 3 bolsas de ahorro o 3 inversiones. Un negocio, por ejemplo, es un capital adicional, un ingreso adicional que puedes ir formando a mediano y largo plazo. Un plan personal de retiro también es un capital y un ahorro blindado que lo vas haciendo a largo plazo. O inclusive, por ejemplo, invertir en bienes raíces, ¿no? Tener una casita en renta, un departamento. No son excluyentes una de la otra. Nosotros consideramos como asesores financieros que un PPR es el pilar con el cual debes de comenzar porque te da cierta protección a tu ahorro, te ayuda a formar la disciplina del ahorro a largo plazo y tienes un capital que ya va a ser proyectado para tu retiro. Pero esto lo puedes complementar y lo debes de complementar con otras cosas como las que te comento, invertir en bienes raíces, invertir en un negocio, tener unos ingresos adicionales, ¿ok? El plan personal de retiro puede ser el pilar sobre el cual tú formes este capital para tu futuro. ¿Qué es un plan personal de retiro? Plan personal de retiro, antes que nada debemos de saber que es un plan a largo plazo. Es un producto de inversión a largo plazo
que tiene como destino y objetivo formar un capital para tu retiro. No estamos hablando de un plan que sea a 5, 7, 10 años para que tú juntes un dinerito para comprar una casa o no. Esos son planes a mediano plazo. Un PPR es un plan a largo plazo y los objetivos de este plan y las metas se van cumpliendo conforme van pasando los años. Es un plan que la formación del capital se hace a largo plazo y es lo que tenemos que tener en mente, que es un ahorro que lo vamos a destinar para nuestra etapa de retiro y de preferencia no tocarlo. Aunque algunos planes personales de retiro te permiten retirar parte de tu dinero de tu inversión, lo ideal es no hacerlo, ¿no? Objetivo también de un plan personal de retiro, complementar lo que vas a recibir de tu Afore, ya hablamos de eso hace un momento. Y un plan personal de retiro te ofrece mayor flexibilidad que un Afore, porque también tienes opción tú de hacerle aportaciones adicionales a tu Afore, ¿no? En cualquier momento, desde 50 pesos, puedes hacer una aportación adicional a tu Afore. La diferencia con un PPR es que tú en el PPR decides en dónde vas a invertir. Dependiendo del plan que escojas, de la aseguradora que escojas, pues vas a poder elegir la inversión de tu plan. Por lo tanto, tienes más flexibilidad a la hora de elegir cómo se va a invertir tu ahorro. Importante, ya se los comenté, es a través de aseguradoras. Las aseguradoras son las únicas entidades financieras autorizadas en el país para poder aperturar un plan PPR. Y un plan PPR tiene acceso a dos beneficios fiscales. El primer beneficio que vas a tener es poder deducir de impuestos tus aportaciones para poder bajar el pago de ISR o pedir devolución de ISR si eres asalariado. Y el segundo beneficio fiscal es que vas a poder exentar de impuestos las aportaciones que hagas al plan. Perdón, vas a poder exentar de impuestos el ahorro cuando lo cobres a la edad de retiro. Estos dos beneficios fiscales son exclusivos de un plan PPR, ¿ok? Puede ser que te encuentres en el mercado algún plan de inversión o algún plan de protección con componente de inversión y te digan, esto lo puedes usar para tu retiro. La pregunta ¿es deducible de impuestos? Si no es deducible de impuestos, no es un plan PPR lo que te están ofreciendo un plan de ahorro normal, ¿ok? Para que sea un plan personal de retiro, tiene que estar regulado bajo el artículo 151 de la ley fiscal o el artículo 93, que son los que regulan los planes personales de retiro. Y te van a incluir los dos beneficios fiscales principales de un PPR, que es deducir de impuestos tus aportaciones y exentar de impuestos el ahorro cuando lo cobras a la edad de retiro. ¿Cuánto puedes deducir de impuestos en un plan PPR? La ley fiscal nos permite a las personas físicas deducir hasta el 10% de tus ingresos, topado a 198,000 pesos al año. Lo que sea menor es lo que puedes meter en un plan PPR en tu declaración anual del mes de abril. Y la exención de impuestos se hace a partir de los 60 o 65 años, que son las edades iguales oficiales de retiro en el país. Entonces, le repito, muy importante, los beneficios fiscales únicamente se acceden a través de un PPR. ¿Qué tipos de PPRs hay en el país? ¿Qué opciones te puedes encontrar en el mercado? Bueno, ya hablamos que el número uno que se hacen a través de aseguradoras. Entonces, número uno, pues tiene que venir de una aseguradora, ¿ok? Número dos, pues hay aseguradoras que se enfocan en un tipo de planes y aseguradoras que se enfocan en otro tipo de planes. Las que más abundan en el mercado son los planes que ya les llamamos planes PPR blindados o planes PPR con protecciones. Y también tenemos en el mercado planes PPR de inversión. ¿Ok? Esos son los dos tipos de planes que te puedes encontrar en el mercado. No es que uno sea mejor que el otro, simplemente son enfoques distintos. Y parte principal de esta clase les voy a explicar en qué consiste y cuáles son los puntos principales de cada uno de los dos planes para que ustedes a la hora de que estén escogiendo un plan puedan escoger el que más vaya acorde a sus propias metas. ¿Ok? Vamos a comenzar a hablar primero del plan PPR blindado. ¿Ok? El plan PPR blindado es un plan que tiene como enfoque principal ahorro y protección. ¿Ok? Ahorro a través de instrumentos o monedas que te van a proteger. Normalmente, estos planes te dan dos opciones de monedas para escoger, UDIs o dólares. Y esto se hace para proteger tu ahorro de componentes en México como la inflación y que tu ahorro no se devalúe. Entonces te dan a escoger dos monedas que son monedas que a lo largo del tiempo se van
actualizando o reevaluando en vez de perder valor. Una opción son los UDIs, que se llaman unidades de inversión, que es una moneda que es un bono gubernamental mexicano que crece con la inflación. Y otra opción es invertir en dólares, que aquí el dólar no crece con la inflación, pero es una moneda que está protegida bajo la economía de Estados Unidos. Y aquí cuando inviertes en dólares le estás tirando más a ganar con el tipo de cambio. Normalmente recomendamos a las personas en México irse con un plan en UDIs. Cuando tu interés es un plan PPR blindado, la mejor opción es irse con UDIs para que sea un crecimiento más proyectado, normalizado de tu inversión y tú sepas cómo vas a estar pagando tu plan a largo plazo. La UDIs, digamos, es más estable que el dólar. El dólar puede tener variaciones de repente muy bruscas de tipo de cambio y eso puede afectar el pago que hagas a tu plan. Si tus ingresos son en dólares, porque trabajas para alguna empresa extranjera, por ejemplo, entonces sí podría convenirte un plan en dólares. Pero si tú ganas en pesos en México, lo ideal es que tu inversión en un PPR blindado te vaya por las UDIs. En un momento voy a hablar un poquito más a detalle de las UDIs. En un plan PPR blindado, los rendimientos que te ofrece el plan son rendimientos mínimos garantizados, ¿ok? Este es un plan donde el enfoque es ahorro más no inversión. Inversión es buscar rendimientos mucho por encima de la inflación y que tu ahorro crezca por encima de la inflación. En un plan PPR blindado, el enfoque es proteger a tu ahorro, que no se devalúe y que tengas algunos rendimientos mínimos garantizados, ¿ok? Y esto lo ofrece la aseguradora por medio de instrumentos de inversión en tasa fija o a bajo riesgo, como son las propias UDIs o bonos gubernamentales. Entonces, lo primero que debes saber de un plan PPR blindado es que los rendimientos son normalmente garantizados y son un rendimiento mínimo. Normalmente es un rendimiento un poquito por encima de la inflación. Tus aportaciones se van a estar actualizando con la moneda de contratación que escojas. Ya sea si escogiste UDIs, pues tu aportación en pesos se va a estar reevaluando cada año con el aumento de la inflación. Cada año vas a pagar un poquito más de acuerdo a la inflación del país. Si te vas con dólares, pues vas a estar pagando el tipo de cambio del dólar del día que hagas el pago. Los planes PPR blindados incluyen seguros de vida dentro del proyecto. Esto es una parte principal y pilar de un plan PPR blindado. Te incluye seguros de vida. ¿Y por qué te los incluye? Pues están diseñados para que tengas la tranquilidad de que si algo llegara a pasar en el camino, en estos años que vas a estar formando este capital para tu retiro, pues tengas la tranquilidad de que tu ahorro va a estar protegido, tú vas a dejar a tu familia protegida si te llegara a pasar algo como un fallecimiento, y también vas a estar tú protegido, porque normalmente también te incluyen seguros de invalidez. Y esto es, si tú tienes una invalidez total y permanente, pues te van a dar una lana por la invalidez y en ese momento dejas de pagar las primas del plan. La aseguradora va a absorber el pago de tus primas, el plan se sigue pagando solito y cuando termine el plan a la edad de 60 o 65 años, cobras el ahorro que estaba proyectado cobrar. Esta es la parte más importante de un plan PPR blindado, la protección. Se protege a tu persona para que si algo llegara a pasar en el camino, tengas la tranquilidad de que tú estás protegido, la gente que depende de ti está protegida y tu meta de ahorro final quede protegida. Y también se protege a tu propio ahorro contra la inflación y que tengas rendimientos mínimos garantizados. Esos son los dos temas principales de un plan PPR blindado. Que tengas un rendimiento, pues no va a ser un rendimiento muy alto, va a ser un rendimiento un poco por encima de la inflación, pero va a estar garantizado y que también tenga las protecciones de vida incluidas dentro del plan. Cuando termine el plan y cobres tu ahorro, normalmente vas a tener dos opciones: poder cobrar tu ahorro en un solo pago o elegir mensualidades crecientes de por vida, que es como una pensión vitalicia. Y esas dos opciones se abren al terminar el plan. Yo tengo este plan con la aseguradora Seguros Monterrey New York Life, que es una aseguradora enfocada en protecciones. Todos los planes que maneja la aseguradora están enfocados en protecciones, por lo tanto, el plan PPR que ofrece Seguros Monterrey también está enfocado en eso. Existen otras aseguradoras también enfocadas en protección que tienen planes PPR blindados, entre ellas MetLife, GNP, son otras dos que puedo mencionar, que también manejan planes PPR con un sistema de blindaje. Si no hay alguna duda de la parte del plan de estos temas, me pueden preguntar. Si no, continuamos con la parte de la UDI. La UDI es el elemento que va a estar dándole rendimientos o va a ir a hacer que crezca tu inversión y tu ahorro en un plan PPR blindado. UDI, unidad de inversión.
La UDI es una moneda que se creó en México en 1995. Después de la crisis del 94 se crea la UDI para proteger el ahorro de las personas contra la inflación. La UDI comenzó costando $1 en el 95 y al día de hoy cuesta 8.08 pesos. ¿Cómo creció de $1 a 8.08 pesos? Pues la UDI crece en la misma proporción en la que crezca la inflación en el país. Si tenemos una inflación del 5%, la UDI crece 5%. De esta forma, cuando tú ahorras en UDIs en un plan PPR blindado, todo tu ahorro se transforma a UDIs y esas propias UDIs se van actualizando cada año con la inflación. En vez de que tu dinero pierda valor con la inflación, va a estar ganando y va a estar a la par de la inflación, porque la UDI es una moneda que crece con la inflación. Aquí en la gráfica les muestro cómo el dólar del 95 al 2024 ha crecido en un 210% y la UDI ha crecido un 808%. Entonces, a largo plazo, la UDI ha demostrado ser mejor instrumento de ahorro que el dólar. Les repito, tú puedes elegir UDIs o dólares en estos planes. Nuestra recomendación es irte en UDIs, a menos que tengas ingresos en dólares y puedas respaldarlos para tu plan. Podría ser opción invertir en dólares. En esta gráfica les muestro cómo ha estado la inflación en México en los últimos 20 años. En promedio, en los últimos 10 años, hemos tenido un 4.73% de inflación en el país. Ya toman en cuenta, inclusive, la inflación del 2022, que llegó casi al 9%. Entonces, cuando tú ahorras en UDIs, en un plan de protección, pues tu ahorro va a crecer con la inflación. Si me dices, ¿cuánto ha crecido un plan en UDIs en los últimos 10 años? Un 4.73% y sobre encima de eso, la aseguradora normalmente te va a ofrecer un rendimiento mínimo garantizado que comienza en el 1%. ¿Qué quiere decir esto? Que tu rendimiento va a ser un punto porcentual o a veces 2.5 puntos porcentuales por encima de la inflación. Entonces, ¿en cuánto logramos tener en 10 años con un proyecto de UDIs? Pues tal vez entre un 5.73, 6.5% de rendimiento anualizado. ¿Ok? Repito, no es el enfoque de un plan PPR blindado, buscar rendimientos mucho por encima de la inflación. No ese es el enfoque del proyecto. El enfoque del proyecto es que tu dinero crezca de forma blindada y que tengas un rendimiento un poco por encima de la inflación, pero a bajo riesgo, porque recordemos que se hace a través de un bono gubernamental o de inversión a renta fija. ¿Ok? Muy bien. Con esto terminamos de hablar de los puntos principales de un plan PPR de protección. ¿Ok? Ahora vamos a hablar del segundo tipo de plan que tenemos en el mercado, que es el plan PPR de inversión. Este plan PPR es un poco más nuevo, lleva tal vez unos 10, 12 años en el país. Es un plan, es un tipo de plan impulsado principalmente por la aseguradora Allianz, que es la que lo introdujo al país. Y el enfoque de este plan es la inversión, ¿ok? Que busquemos a través de distintos portafolios y opciones de inversión, buscar que tu ahorro crezca, ahora sí, mucho por encima de la inflación, ¿ok? A diferencia de un plan PPR blindado, donde el ahorro se hace en bono gubernamental, va creciendo poquito, 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 y está blindado el ahorro a través de la propia moneda gubernamental y a través de los seguros. En un plan PPR de inversión, no. Aquí el enfoque es que busquemos distintas opciones de invertir que te den un rendimiento a largo plazo por encima de la inflación. Estos planes normalmente te van a dar opciones distintas de inversión. Pueden ser inversiones en renta fija, que son bonos gubernamentales, que son los que te dan un rendimiento cercano de la inflación. O también puedes elegir inversiones en renta variable. La renta variable es la que a largo plazo te puede dejar mejores rendimientos que la renta fija. En un momento voy a explicar un poquito más a detalle cómo funciona la renta variable y cómo es que estos planes de inversión a largo plazo pueden dejarte mejores rendimientos. Renta variable. Rendimientos por encima de la inflación. La renta variable cuando escuches renta variable, nombre variable, varía. Quiere decir que tu rendimiento va a estar variando año con año. ¿Por qué? Porque son inversiones en portafolios de empresas a través de fondos indexados de bolsas de valores. Puedes invertir en empresas en México, empresas en Estados Unidos, empresas en Europa, a través de fondos o índices de grupos de empresas que tengan cierta solidez financiera y que tengan un crecimiento a largo plazo interesante. La renta variable está diseñada para inversiones a largo plazo. ¿Ok? Eso es importantísimo. Cuando vayas a elegir un PPR de inversión,
tienes que tomar en cuenta que tu inversión, si eliges la renta variable, que ese es el objetivo principal de un plan PPR de inversión, porque si lo que buscas es invertir de forma segura, que te deje un poquitito de rendimiento, pero no quieres tener la variabilidad a largo plazo, pues entonces vete con un plan PPR blindado, que es el que te da el rendimiento mínimo garantizado y está protegido. Pero un plan PPR de inversión hay que entender que a largo plazo te va a dar un buen rendimiento, pero a través de los años puede ser que haya algunos ajustes. Vamos a hablar un poquito más a detalle de esto. En un plan PPR de inversión normalmente las aportaciones van a ser en pesos y se pueden transformar a dólares, euros u otra moneda de cambio dependiendo del portafolio de inversión que escojas. Y también puedes elegir actualizar tus aportaciones con la inflación. Recordemos que cuando tú inicias un plan PPR, pon tú que inicias con 2, 3 mil pesos al mes, siempre se recomienda que esta aportación pues, se vaya actualizando cada año con la inflación para que en términos reales tu inversión siempre sea la misma. Entonces, en un plan blindado en UDIs, tu aportación se va actualizando automáticamente con la inflación, quieras o no, porque el plan está en UDIs. Y lo pagas en pesos al tipo de cambio de UDIs o lo pagas en pesos al tipo de cambio del dólar. Automáticamente se va a actualizar tu pago en pesos. En un plan PPR de inversión, normalmente el pago siempre es en pesos, pero la aseguradora te va a dar la opción de actualizar o no actualizar tu pago con la inflación. Nuestra recomendación como asesores financieros es que sí actualices tu pago con la inflación para que en términos reales tu inversión sea la misma. Punto y muy importante de un plan PPR de inversión, no te incluye seguros, seguros de vida, seguros de fallecimiento. Algunas aseguradoras solamente para poder aperturar el plan bajo el esquema de fideicomiso de póliza de vida y acceder a los beneficios fiscales del PPR, te van a incluir un seguro de vida accidental con una prima muy barata de 500 pesos por pago único y una suma asegurada tal vez de 10, 12 mil pesos. Pero es únicamente para aperturar el plan. El esquema del plan en general no incluye seguros de vida, de invalidez, de muerte accidental. Esos planes están enfocados en inversión. El 100% de la aportación que tú ingreses se va a ir a un portafolio de inversión. Dependiendo del portafolio que tú escojas, si sea renta fija o renta variable, vas a tener tú un crecimiento a largo plazo de tu inversión. Al final del proyecto, también lo vas a poder cobrar en un solo pago o puedes tú pedirle a la propia aseguradora que te lo convierta en un plan de mensualidades vitalicias y tener una pensión de por vida. Este plan, yo lo trabajo con la aseguradora Allianz. Allianz es la pionera en planes PPR en México de inversión. Hacer una empresa global experta en inversiones, pues en México ofrece este plan. Allianz tiene su experiencia enfocada en inversiones. Por lo tanto, es importante igual que sepan, cuando vean una aseguradora, cuál es la experiencia de esa aseguradora, cuál es la especialidad, ¿ok? Como les comenté, Seguros Monterrey es una aseguradora enfocada en protecciones, en blindaje, y su plan PPR es un plan PPR blindado. Allianz, por ejemplo, es un plan PPR de inversión. Los seguros de vida no vienen incluidos dentro del proyecto, no es el enfoque que tiene la empresa para este proyecto. Les voy a poner aquí un ejemplo en pantalla de uno de los varios portafolios que puedes elegir cuando te vas con un proyecto de inversión en renta variable. Uno de ellos es el portafolio Standard & Poor's 500. Es uno de los portafolios más famosos y más comunes para invertir en un proyecto a largo plazo de retiro. Este índice o este portafolio de inversión es un portafolio que engloba a 500 empresas de Estados Unidos, que son las más estables y grandes del país. Cuando tú inviertes en un portafolio SP500, estás invirtiendo en las 500 empresas más estables y grandes de Estados Unidos. Para que tengan una idea de cómo se ha comportado este portafolio en los últimos años, aquí le pongo la gráfica de crecimiento del portafolio. Como pueden ver, la tendencia a largo plazo es a la alza. ¿Okay? Un portafolio de renta variable siempre va a tener una tendencia a la alza a largo plazo. Ojo, largo plazo en inversiones es 10 años o más. ¿Ok? Cuando vamos a invertir en un portafolio de renta variable, siempre tenemos que tener en cuenta que nuestro horizonte de inversión debe ser de 10 años o más. ¿Por qué? Porque en 10 años ya podemos tener un promedio de rendimiento interesante del proyecto, históricamente por encima de la inflación. Durante esos 10 años, 20 o 25 años que estemos haciendo el plan, es normal que nos topemos con algunos elementos de minusvalías en el proyecto. ¿Qué es una minusvalía? Es un momento en el mercado en el que hay una baja en el valor de las acciones de las empresas, derivado de una crisis económica. Hemos tenido la pandemia del COVID, la guerra de Ucrania contra Rusia, etc. Y esos son los picos que ves aquí abajo en esta gráfica, ¿no? Son momentos en los que hay minusvalías en los portafolios de renta variable
Es normal, es parte normal de los ciclos económicos. Esto es lo principal que tenemos que entender cuando invertimos en renta variable, que la inversión debe ser a largo plazo. A largo plazo, en promedio, ya toman en cuenta las subidas y las bajadas, terminas teniendo mayor rendimiento que la renta fija. Este, este portafolio SP500 ha tenido en los últimos 10 años un rendimiento promedio del 13.6%. Ya toman en cuenta las subidas y las bajadas. Si esto lo comparamos con el rendimiento de la UDI más el 1 o 2% porcentuales, pues recordemos en un plan PPR blindado, tal vez esté logrando un rendimiento del 6, 6,5% en 10 años, mientras que en un proyecto de renta variable podemos llegar al 13.6 en los últimos 10 años. Esto podría ser más, podría ser menos, va a depender del comportamiento del portafolio, pero en 25 años, esos portafolios han dejado siempre arriba del 10% de rendimiento, los últimos 25 años. Entonces, invertir en renta variable no debe de asustarnos. Estas son inversiones que el riesgo se minimiza con el horizonte de inversión. Cuando tenemos un horizonte de inversión largo, que es como para nuestro retiro, son planes que se hacen a más de 25 años, por ejemplo, tenemos el tiempo entonces suficiente para invertir en un portafolio de renta variable y sacar el máximo provecho que te ofrece. ¿Ok? No es para todos la inversión de renta variable. Hay gente que no le gusta ver que de repente su inversión o bajó un poquito y los altera o están muy preocupados. Porque recordemos que estos portafolios hay que dejarlos madurar y esperar a que el rendimiento en promedio en 10 años o más se resulte en algo interesante. Si eres una persona más prudente, más conservadora y prefieres irte con algo que no tenga tal vez muchísimo rendimiento, pero es un rendimiento garantizado que va a crecer poquito a poquito, pues entonces sabes un plan PPR blindado de protección sea el ideal para ti. Si eres una persona que le gusta más el tema de invertir, entiendes cómo funciona la renta variable, puede ser que haya momentos en los que baje, pero a largo plazo el rendimiento siempre resulta mayor que la renta fija, pues entonces puedes irte por un plan PPR de inversión. Yo tengo clientes inclusive que abren ambos. Abren un plan PPR blindado por el tema de la protección, de irse con algo seguro, de tener algo seguro para su familia si les pasa algo, pero también quieren y entienden que para que crezca un dinero realmente por encima de la inflación y tengan una inversión interesante, pues hay que invertir en renta variable. Y un plan PPR en renta variable pues te da esa opción. ¿Ok? Muy bien. Ya hablamos de los dos tipos de planes PPR que hay en el mercado. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cuánto debo de ahorrar en un plan PPR? Va a depender principalmente, obviamente, de tus ingresos, de cuánto ganas mensualmente y también de la etapa de tu vida. ¿Ok? Estamos hablando de la etapa inicial laboral, entre los 25 a 35 años de edad, pues podemos hablar que puedes invertir entre un 10 y 15% de tus ingresos mensuales. De los 35 a 40 años se recomienda ya subirle un poquito más, de 15 a 20% de tus ingresos mensuales. 40 años en adelante, si apenas vas a iniciar por primera vez a ahorrar para tu retiro, pues hay que meterle más, de un 20 o 30%. Estos son montos sugeridos, no es que debas a fuerzas elegir estos. De hecho, la mayoría de los planes PPR, tú puedes iniciarlos con un monto bajo o un monto que sea cómodo para ti en ese momento y a lo largo del tiempo puedes ir modificando tus aportaciones. ¿Ok? Estos son nada más montos sugeridos. Muy bien. Ahora hablemos de las opciones fiscales de un plan PPR. Ya les había dicho al principio que hay dos beneficios fiscales de un plan PPR. Y estos son poder deducir de impuestos tus aportaciones y el otro poder exentar de impuestos el proyecto. Y esto se logra a través de dos artículos fiscales, que son los que tú eliges a la hora de iniciar un plan PPR. Es muy importante conocer y entender cómo funciona cada uno de estos artículos, porque en la mayoría de los planes, una vez que inicias el plan, no puedes modificar el artículo fiscal. Entonces les voy a explicar a un grosso modo cuáles son los dos tipos de opciones fiscales de un plan PPR. La primera es el artículo 151 o también llamado artículo de plan personal de retiro o de deducciones personales. Si alguno de ustedes ya hace declaraciones anuales ante Hacienda y en su declaración anual ha ingresado alguna vez algún gasto personal, como por ejemplo el pago de un seguro de gastos médicos mayores, el pago de intereses de créditos hipotecarios, gastos de salud o dentales, pues saben que ustedes pueden deducir esos montos para poder bajar el pago de su ISR. Y eso se deduce bajo este artículo. El artículo 151 es el que te permite deducir todos esos gastos más
las aportaciones a un plan PPR. Cuando eliges este artículo, puedes deducir tus aportaciones. ¿Cuánto podemos deducir las personas físicas? Puedes deducir hasta el 10% de tus ingresos, topado a 5 UMAS anuales. Hoy por hoy, 5 UMAS son 198,000 pesos aproximadamente, lo que sea menor. Es lo que tú puedes deducir en un plan PPR para bajar el pago de tu ISR, o si eres asalariado, para pedir devolución de tu ISR si te quedó ISR a favor. Hay una cosa importante en este artículo fiscal. Este artículo fiscal, recordemos que el plan está diseñado para tu retiro, cobrar el ahorro para tu retiro. Por lo tanto, si tú escoges ese artículo fiscal y quieres retirar tu dinero antes de la edad de retiro, que es 65 años, entonces te van a retener el 20% de lo que quieras retirar. ¿Ok? Ojo, es un 20% de retención, no es un pago directo de impuestos. Por ejemplo, contratas tu plan PPR blindado, dentro de 10 años quieres retirar 100,000 pesos. ¿Lo puedes hacer? Sí, lo vas a poder hacer, retira 100,000 pesos, la aseguradora te va a entregar 80,000 y 20,000 los va a reportar a Hacienda como retención. Y tú en tu declaración anual puedes ver con Hacienda si te devuelven una parte. ¿Ok? ¿Por qué hace esto el gobierno? Porque el gobierno te está dando esta opción o este beneficio de poder deducir de impuestos porque estás ahorrando para tu retiro. Pero si tú retiraste dinero del proyecto antes de la edad de retiro, entonces el gobierno dice, no estás usando este dinero para tu etapa de retiro, por lo tanto, págame los impuestos correspondientes. ¿Ok? Bajo este artículo fiscal, el ahorro se empieza a exentar de impuestos a la edad de 65 años. Puedes retirar al año hasta 90 UMAS anuales libres de impuestos. 90 UMAS anuales al día de hoy son casi 3 millones de pesos. Y si tú llegaras a fallecer, a tus beneficiarios se les entrega el ahorro que tenías hasta ese momento, también con una retención del 20% del total. ¿Ok? El artículo 151 es un artículo que nos da muchos beneficios fiscales de deducción de impuestos, pero es un artículo que también te castiga un poco si quieres hacer retiros anticipados de dinero, y también castiga a los beneficiarios si hay un fallecimiento, se les retiene el 20% como un ingreso oficial. ¿Ok? Este artículo lo recomendamos principalmente si eres una persona asalariada, que ya hace declaraciones anuales y te hacen falta facturas para ingresar, para poder pedir más devolución de ISR, y quieres pedir más devolución de ISR porque te quedan a deber, pues este es el artículo ideal para ti. Si eres un profesionista independiente, un contador, un doctor, tienes tu propio negocio, persona física con actividad empresarial y puedes deducir, adelante. Ese es el artículo ideal donde puedes tú ingresar gastos personales. ¿Ok? También existe una segunda opción fiscal en un plan PPR, y este es el artículo 93. Este artículo también a mucha gente le gusta. Es un artículo más flexible fiscalmente. La parte principal de este artículo es que no es deducible de impuestos. No vas a poder deducir de impuestos tus aportaciones cada año, pero tiene dos ventajas también. La principal es que el dinero se exenta de impuestos a los 60 años de edad. En vez de los 65, a los 60 se exenta el 100% de lo que tengas ahorrado. No hay un tope para retirarse cada año sin impuestos, sino que ya puedes retirar el 100% de tu plan a partir de los 60 años exento de impuestos. Y si quieres hacer un retiro de dinero anticipado antes de los 60 años, únicamente vas a pagar el 20% sobre el interés real generado. Ojo, el interés real generado, ¿cómo se calcula? Es cuántos de rendimiento generó tu proyecto, se le resta la inflación acumulada y sobre eso pagas un 20%. En términos efectivos, es como pagar entre un 3 y 7% de impuestos sobre cada retiro que hagas. Esto va a depender de cuánto de rendimientos generó tu proyecto, dependiendo del proyecto en sí. Y también si hay un fallecimiento, en este artículo, tus beneficiarios cobran el 100% del ahorro exento de impuestos. ¿Okay? Pues en resumen, el artículo 93 es un artículo con mayor flexibilidad para poder hacer retiros de dinero, menor pago de impuestos para fallecimiento o retiros anticipados, pero no es deducible de impuestos. El artículo 151 sí es deducible de impuestos, pero te castigan si quieres hacer un retiro anticipado. Muy bien. Muy bien. Ya casi estamos terminando. Les quiero dar unos tips de qué tomar en cuenta cuando estés eligiendo un plan PPR o tengas tú a un asesor enfrente, ¿no? Número uno, que sea un asesor certificado. Los asesores que estamos certificados tenemos una cédula que está validada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Y tú se la puedes pedir a tu asesor que te la muestre.
Porque muchísimas veces algunas aseguradoras, algunas empresas contratan a gente joven para que les ayude a comercializar, pero hay gente que no está preparada, no tiene la cédula y simplemente usan la cédula de otra persona para poder trabajar. Es importante que la cédula de tu asesor sea su nombre y eso te puede dar la tranquilidad de que es una persona que estudió y se preparó para poder darte la asesoría correcta. Mi recomendación es que tu asesor no trabaje solamente con una aseguradora. Cuando tienes enfrente un asesor que solamente tiene planes de una aseguradora, pues posiblemente vas a tratar de ajustar un plan de los que él tiene en su cartera, buscar uno que te pueda ofrecer a ti. Y posiblemente pase por alto alguna necesidad tuya, ¿no? Entonces, si tiene dos o más aseguradoras en su cartera, pues entonces tiene acceso a diferentes tipos de planes, como por ejemplo un plan PPR blindado o un plan PPR de inversión, y que tú tomes la decisión de cuál te convenga más con la asesoría de él, por supuesto, pero que no tengas nada más un horizonte de elecciones. Siempre averigua qué tan flexible es el plan, ¿ok? ¿Se pueden pausar los pagos? ¿Hay penalizaciones por pausar pagos? ¿Se puede cancelar el plan? ¿Qué penalizaciones hay para cancelar el plan? Entender cómo funcionan las penalizaciones. ¿Puedo retirar dinero? ¿Me penalizan o no por retirar dinero? Son preguntas que hay que hacer y hay que entender. Cada plan es diferente, cada aseguradora pone sus propias reglas. Es importante conocer estos tipos de situaciones. Recordemos que este es un plan que se hace a largo plazo. La idea es no tocar el dinero porque es para nuestro retiro, pero nadie está exento de alguna emergencia familiar en el futuro, algo que tal vez necesite sacar un dinerito para pagar alguna emergencia, pues saber cómo va a funcionar el plan en esos casos. Mi recomendación es que ustedes inicien con un monto cómodo, pero que sea acorde a tu realidad económica, ¿ok? Si tú, por ejemplo, voy a poner un número, ganas 40,000 pesos al mes y quieres iniciar con 1,500 pesos mensuales, pues no es que no puedas hacerlo, sí lo puedes hacer, pero no va a ser un monto que vaya mucho, no te va a dar un ahorro al final que te va a ayudar mucho a tu estilo de vida. Busquemos un ahorro que esté acorde a tu estilo de vida y a tus necesidades. Recordemos que les puse los números sugeridos, pero en promedio un 15% de tus ingresos es lo ideal. Que la aseguradora que escojas sea confiable, que tenga un respaldo sólido. En un momento les voy a mostrar la tabla de calificaciones que la acaban de publicar de las aseguradoras. Esta tabla que les muestro acaba de salir. Es la calificadora AM Best. Es una calificadora internacional, independiente, que califica a entidades crediticias y financieras en varias partes del mundo. En México tenemos el resultado de las calificaciones de las aseguradoras con mejor estabilidad financiera y las que mejor pueden hacer frente a sus obligaciones ante sus clientes. El top 3 de aseguradoras en México, publicadas por AM Best en el 2023, fueron Seguros Monterrey, con calificación A+, AXA A+, y Allianz A+. En cuarto lugar queda GNP con A. ¿Ok? A partir de que la aseguradora tenga A y un plus, ya sea 1 o 2, ya están en el top 3 y en la parte premium de aseguradoras con trayectoria financiera. Importante que la aseguradora que escojas, de preferencia tenga el A+ como mínimo, porque eso te va a dar una tranquilidad de que es una aseguradora que tiene finanzas sanas, que tiene la solidez financiera suficiente para hacer frente a todas sus obligaciones y que va a tener un respaldo sólido para tu proyecto. Muy bien. Muy bien. Pues con esto terminamos la parte de la presentación del proyecto. Ese es el momento de preguntarles a ustedes si les queda alguna duda, tienen alguna pregunta que me quieran hacer, algún comentario, algo que no hayan entendido. Con mucho gusto pueden habilitar su micrófono o pueden escribirlo en el chat y con mucho gusto vamos platicando. Todo quedó clarísimo porque nadie dice nada. Muy bien. Pues si no queda ninguna duda, yo concluyo mi presentación
para decirles que estoy a sus órdenes. Si alguno de ustedes quiere una asesoría personalizada, con mucho gusto puedo ayudarles a presentarles un plan con números más acorde a su perfil. Les voy a dejar aquí en el chat la liga de dónde pueden ustedes hacer una cita conmigo. Me pueden dejar ya sus datos, qué tipo de plan les interesa y con mucho gusto yo puedo entonces prepararles una asesoría personalizada acorde al presupuesto que tengan, el tipo de plan que les interese y ya podemos platicar más a detalle de su caso específico y poder ayudarles a tomar una decisión informada y que puedan lograr comenzar con este pilar para su futuro a través de un plan personal de retiro. Si no queda alguna pregunta, yo concluyo. Les agradezco muchísimo que hayan tomado el tiempo de acompañarme en esta masterclass. Y nada, yo quedo a sus órdenes. Aquí hay unas personas que ya me conocen, otras caras nuevas. Muchas gracias por estar con nosotros. Y estamos pendientes para la siguiente masterclass. Voy a preparar una masterclass enfocada en seguros de gastos médicos mayores para resolver todas las dudas que tenemos cuando queremos iniciar con un plan de gastos médicos mayores o si ya tienes un plan, entender cómo realmente funciona el tema de las posible, el pago, los reembolsos. Hay algunos temas allá que podemos ayudar muchísimo a la gente. Muchas Muchas gracias. gracias, Roger. Gracias, Héctor. Un gusto. Que tenga bonita noche. Buenas noches. Buenas noches.